Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda de noticias. En nuestra agenda hemos incorporado 3 puntos. El primero tiene que ver con el escenario político nacional. ¿Cómo está la política en Bolivia en función de lo que está ocurriendo internamente en el movimiento al socialismo? Hay problemas, hay disputa, hay polémica, hay controversia, hay confrontación. Esto cómo afecta a todo el escenario político nacional, y obviamente habrá que observar cuáles son las causas, los efectos de este fenómeno que también involucra a fuerzas, criterios, tendencias de oposición. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el caso del ingeniero Edgar Villegas. Es de conocimiento público que él ha sido objeto de una imputación de parte del Ministerio Público respecto a la decisión, precisamente, o acusaciones sobre presunta instigación a delinquir. Eso era lo que se ha manifestado. Y existe polémica en función de este proceso respecto nuevamente a los sucesos que se han registrado el año 2019. Esas tesis que se manejaban, el fraude electoral y también el golpe de Estado. Y finalmente, en el tercer punto, el proceso de preselección de postulantes a altos cargos judiciales. En la semana que viene, desde el 9 de abril, va a iniciarse una nueva fase, una nueva etapa ya para establecer la verificación de algunos méritos y también el examen oral. Va a haber una fase bastante extensa para conocer a los distintos postulantes al órgano judicial. Estos 3 temas están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, ellos han participado activamente en un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello, le damos la bienvenida inicialmente al ex senador chuquisaqueño Omar Aguilar. Está junto a nosotros en Panamericana. También estamos junto al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Y finalmente el representante del CONADE, don Manuel Morales. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Empezamos con usted, don Omar Aguilar. ¿Qué mencionar sobre este primer punto, el escenario político respecto a lo que ocurre en el MAS? Ahora, también recientemente se ha conocido y se ha producido el cambio del representante del Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral. Ya no estará Dina Chuquimia, estará el señor Gustavo Ávila. Buenas tardes, bienvenido, don Omar Aguilar. Muy buenas tardes, José Luis. En principio, agradecido por la invitación. Nuevamente, Diálogo en Panamericana. Un saludo a toda la audiencia en nuestra querida patria y en el mundo. Saludo, por supuesto, a Jorge Silva, a Manuel Morales. Un escenario complejo, no solamente para el movimiento al socialismo, por estos 2 liderazgos al interior del MAS,
a la cabeza del actual presidente Luis Arce Catacora, y el ala evista a la cabeza del expresidente Evo Morales, su entorno de exministros, el entorno de algunos dirigentes de las diferentes organizaciones sociales que siempre tuvieron o fueron partes o son partes del movimiento al socialismo. Pero más, creo yo, debieran estar preocupados los partidos de oposición al movimiento al socialismo, porque hoy la población desayuna, almuerza y cena el qué hacer en el ámbito estrictamente político, qué hace Luis Arce o qué hace Evo Morales. Se están haciendo muchos ensayos, muchos globos de ensayos, con liderazgos nuevos, como el caso de Vicente Cuellar Santa Cruz, que en algún momento trató de irradiar a nivel nacional, pero creo que se desinfla en los últimos meses, es decir, no ha podido consolidar lo que es más difícil en política. Tener estructura partidaria, no solamente en un departamento, sino en los 9 departamentos, en las provincias, en los municipios, y eso es completamente difícil, no es de la noche a la mañana. El caso, por ejemplo, yo les digo, estos aventureros de los bunkeristas, que no había visto un grupo más odiador, ¿no es cierto?, y más calumniador, porque no se hace política insultando, no se hace política ofendiendo al adversario. Creo que esto no tenía mayor futuro. Inicialmente creo que Williams Vascopé se hace a un lado. Ahora también hay una ruptura interna, principalmente por el tema de creo quién iba a ser el candidato a presidente de este grupo de amigos, digo yo. Bueno, ahí aparecen otros candidatos, reitero, haciendo globos de ensayo, un ex fiscal departamental de Santa Cruz, no sé a quiénes más mencionar, no veo nuevos liderazgos potenciales. Patsy peleándose con la esposa sobre la representación de su partido, otro problema ahí. Imagínense si no puedes controlar tu partido, obviamente eso hace de que no haya una cohesión partidaria. Y bueno, ex políticos como Samuel Doria Medina, que creo que está más preocupado por sus TikTokers en los últimos tiempos, Tuto Quiroga, que bueno, en los últimos tiempos igual, o en las últimas elecciones no pasó del 1.5%, Carlos Mesa, que igual que otros no pueden controlar ni a su bancada, una fractura de muchos de sus diputados, de muchos de sus asambleístas, así que va muy complicado una cohesión de la oposición para hacerle frente al movimiento al socialismo. Está claro que creo que mínimamente van a haber, seguramente en este momento hay más candidatos a la presidencia, ¿no es cierto?, que ya han definido su posibilidad o la posibilidad de ser candidatos, que partidos políticos. Y por supuesto, que el movimiento al socialismo también está en sus controversias internas, desde ahora no poder resolver sus liderazgos al interior del movimiento al socialismo, con las declaraciones de hace 2 o 3 días atrás, ¿sí? En una conferencia de prensa de Evo Morales, básicamente se desmorona esa tesis de que el Congreso de Laucañe era legal, estaba enmarcada, que no se iba a hacer otro Congreso, es decir, después de esta última combinatoria del órgano electoral, tanto a la alarcista, es decir, a las organizaciones del Pacto de Unidad, que convocaron a un Congreso para el 3, 4, 5 de junio en la ciudad del Alto, acá en el departamento de La Paz, y la otra combinatoria a Evo Morales, donde prácticamente le dicen: tienes un plazo de 25 días para convocar a nuevo Congreso. Y bueno, creo que la respuesta que emite en conferencia de prensa, reitero, Evo Morales, de decir que aceptan las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, que son muy respetuosos de las decisiones y que por tanto todas las resoluciones de Laucañe, reitero, han quedado en nulas, no tienen ningún valor legal. Creo que es el primer punto de debilidad de Evo Morales, porque hasta hace 2-3 días él sostenía y anunciaba de que no iba a haber la mínima posibilidad de convocar a un nuevo Congreso del movimiento al socialismo.
Creo yo que el órgano electoral es condescendiente con el instrumento político, con el MAS y PCP, porque les lanza dos salvavidas. Es decir, por un lado le lanza un salvavidas a Evo Morales y le dice: te voy a dar una segunda oportunidad, olvídate de la OCAN, vas a poder tú en el plazo de 25 días convocar a un nuevo congreso, tienes la posibilidad de hacer un congreso, pero ojo, hoy ya no puedes hacerlo solo, lo tienes que hacer con tus organizaciones matrices, que son parte de la estructura orgánica del movimiento al socialismo. Me refiero, por ejemplo, a las Bartolinas, a la CETSUTCB, a los interculturales, a los propios de la CIDOB, que son parte de la estructura, reitero, del movimiento al socialismo. Es decir, ¿qué significa esto? Y además ha sido aclarado por vocales del propio órgano electoral, de que Evo Morales ya no puede simplemente convocar a un nuevo congreso con su firma y su entorno de la directiva. Tiene necesariamente que convocar con la firma también, reitero, de los representantes de estas organizaciones nacionales. ¿Eso qué significa en el fondo? Consensuar, llegar a acuerdos, tratar de unificar si es posible. Eso significa hablar de delegados. Eso significa que quienes en otros congresos o en el último congreso tenían 150 participantes y les redujeron a simplemente 20, 15, 25 participantes, no solamente se va a negociar la sede donde se va a realizar tendría que realizarse el Congreso del MAS, se va a negociar la participación de las organizaciones matrices en este Congreso, ¿no es cierto? Y otros muchos elementos, porque se va a jugar la vida del futuro, no solamente del instrumento político, sino de quién va a conducir. Y quien tenga el control, producto de un congreso del movimiento al socialismo, por supuesto que va a tener el control, va a tener el sartén por el mango, como decimos comúnmente, para inscribir no solo el nombre de candidato a presidente del movimiento al socialismo, candidato a vicepresidente, candidatos a senadores y diputados, es decir, va a poder controlar. Y por otro lado, de la misma manera, creo yo, le lanza el órgano electoral al ala arcista otro salvavidas y le dice: hay observaciones a tu convocatoria, si quieres que se pueda llevar adelante, tienes que corregir estas observaciones para que se dé viabilidad, para que se pueda enviar a observadores y que obviamente va a significar que se dé la validez a este posible congreso también, que reitero, ya está convocado, pero está con observaciones en la Ciudad del Alto el 3, 4, 5 de mayo, si no me equivoco, es 2, 3, 4, 3, 4, 5 de mayo. Pero en todo caso, no sé si habrá óbices legales, no sé si habrá la necesidad de la firma de Evo Morales, pero lo cierto es que hay observaciones que tienen que corregir. Y obviamente tendrá que también cumplir casi los mismos requisitos. Sin embargo, acá hay todavía la posibilidad mínima, por supuesto, de que ambos liderazgos, con este mensaje además de Evo Morales de decir: vamos a las primarias, si tú ganas yo te apoyo, si gano yo tú me apoyas. Pero creo que ahí ya viene otro elemento estrictamente de orden legal, pero me voy en esta primera etapa a circunscribir simplemente en estos dos, reitero, salvavidas que le lanza el órgano electoral. Ahora bien, a partir de ello, obviamente quien vaya a tomar el control de la dirección nacional, reitero, el caso de que Evo Morales pierde el control del movimiento al socialismo, yo creo que Luis Arce no se desinfla, porque todavía tiene el aparato de sus ministros, tiene en este momento lo que nunca se creyó, no sé si llamarlo el control, pero por lo menos la afinidad, la posibilidad de dialogar con organizaciones matrices importantes, me refiero al Pacto Unidad, con organizaciones departamentales, que hoy les responde de manera leal a el actual presidente. Hasta hace un año, un poco más tal vez, el único que controlaba a estas organizaciones era Evo Morales. Hoy Evo Morales,
controla de manera efectiva, podríamos decir, al Chapare Cochabamba, es decir, a las 6 federaciones del Chapare, pero ya no tiene ese control que tenía, reitero, con las federaciones departamentales de campesinos, con las federaciones departamentales de las Bartolinas y otras organizaciones sociales más. Es decir, y ese control hoy lo tiene el actual presidente, y básicamente a eso se circunscribe definitivamente esta polarización o esta división al interior del movimiento al socialismo. No me animo a decir los porcentajes de cuánto controla el arcismo, cuánto controla el levismo. Está claro que ahí también es imposible no reconocer el poder político y el control estatal que de alguna manera coadyuva a este fortalecimiento del actual liderazgo de Luis Arce en torno a las organizaciones sociales para el proyecto del 2025. Muchas gracias, le damos a don Omar Aguilar. Le damos la palabra ahora a Jorge Silva. ¿Qué dice en este primer punto? No olvidemos además la incidencia que puede tener ese cambio del representante del Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está el escenario político con la situación del MAS y estas decisiones recientes en el TSE? Adelante, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Saludar a Manuel Morales y a Omar Aguilar, y en especial un saludo a todo el país a través de Panamericana, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Se escucha bastante Panamericana, y en especial este programa Diálogo en Panamericana es muy esperado, porque se tratan temas del acontecer político que es de interés también de la población boliviana. Sobre este primer punto, necesariamente tenemos que referirnos a varios elementos, entre ellos que el escenario político nacional actualmente está copado por el MAS. La oposición tradicional, que ya lo ha mencionado Omar, se ha replegado. Algunas voces que tenemos por ahí, pero cuyas voces no tienen estructura, no hay un liderazgo visible en la oposición, no hay un proyecto alterno al proyecto político del movimiento al socialismo, una oposición tradicional sin visión, sin horizonte, perdida en el escenario político y dejando todo el escenario político al movimiento al socialismo. Y esto no es reciente, no es un escenario que recién se ha construido, sino que es un escenario que lo estamos sintiendo desde el 2005, cuando interrumpe el movimiento al socialismo en la administración del Estado, producto, yo diría, de décadas de lucha de nuestros tatarabuelos, de nuestros abuelos, quienes se organizan en sindicatos, se organizan en asociaciones, en federaciones, en confederaciones, de artesanos, de transportistas, de mineros, de comerciantes minoristas, de constructores, una forma en la cual el pueblo boliviano, esa gran mayoría de la población boliviana, ve reflejada su aspiración de poder participar en la vida política a través de una organización interna, que era lo máximo que podían llegar. Es decir, organizar un sindicato para ellos era lo máximo a la cual podía permitirle la estructura del poder que antes del 2005 teníamos en el país. Organizar una asociación, una federación departamental o una confederación nacional era lo máximo, el techo de organización y participación que podía tener este sector mayoritario de la población boliviana. Y en ese acontecer, en ese tiempo de querer participar, de querer ser visible en las políticas del Estado, un Estado colonial, un Estado ajeno a la realidad boliviana, un Estado que era controlado y era administrado y era dominado por intereses foráneos, donde presidentes, senadores, diputados, ministros eran designados por la embajada norteamericana, y donde lógicamente un cooperativista minero, un campesino, un comerciante, un transportista no tenía cabida.
el escenario destinado para estos sectores mayoritarios era simplemente el sindicato, donde podías debatir, donde podías generar teorías, donde podías desahogar esa tu bronca que tenías al interior por la impotencia de no poder tomar decisiones o ser partícipe en las decisiones políticas del país. Y en ese proceso es que se va sintiendo la necesidad de construir un instrumento político. Yo recuerdo cuando estaba ejerciendo la actividad de artesano, las discusiones que teníamos con otras organizaciones recuerdo el año 2000 cuando formamos el Comité de Enlace de Pequeños Productores, en la que participaban organizaciones económicas campesinas, cooperativas mineras, artesanos, microempresarios, etcétera. La discusión era cómo visibilizamos nuestras demandas ante el poder político. ¿Cómo hacemos visible esa agenda que teníamos cada sector ante el poder político? Y sencillamente las puertas estaban cerradas para el pueblo, para ese gran sector mayoritario de la población boliviana. Y ahí iba surgiendo, haciendo réplica de lo que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos habían mencionado años atrás, que decían: el pueblo boliviano necesita un instrumento político. Un instrumento político no solamente para participar en una elección y poder ser visible o poder ser considerados por entonces dentro de la democracia partidaria representativa que teníamos a través de los partidos políticos, sino para asumir la conducción del Estado, que era un objetivo que por entonces, antes del 2000, parecía un sueño, parecía una utopía, pero que fue gracias a la fuerza de esos hombres y mujeres que no cesaron en su lucha de poder tener su propio instrumento político y poder participar en una elección nacional y elegir a su presidente, a su vicepresidente, a sus senadores, a sus diputados, que se logró consolidar ese instrumento político con el movimiento al socialismo. Por eso sostenemos y decimos de que el MAS es una sigla, un partido político por cumplir con el formalismo que nos establece hoy la ley de partidos y agrupaciones ciudadanas. Más allá de la sigla, más allá del partido formal, el movimiento al socialismo es un instrumento político construido por esos grandes sectores mayoritarios del país. Y no el 2005, y no el 2000, sino que esta es una construcción de varias décadas en las cuales, reitero, nuestros tatarabuelos han hecho trinchera en las plazas, en las calles, porque anhelaban tener su instrumento político y anhelaban poder nombrar a sus propios representantes y anhelaban poder conducir nuestro país. En ese contexto es de que hoy el movimiento al socialismo copa este escenario político nacional porque representa esa pluralidad de intereses de diferentes sectores que hacen al colectivo social boliviano. Es ese instrumento político que hoy día representa el interés, la esperanza de constructores, de mineros, de transportistas, de comerciantes minoristas, de todos los sectores populares y del sector rural. Por eso es que cuando surgen algunas intenciones, algunas fuerzas de querer apropiarse del movimiento al socialismo, una o un grupo de personas, lógicamente eso no afecta a la estructura, a la columna vertebral que se presenta el proyecto político que tiene en su proceso de cambio el plan, la propuesta, el proyecto para cambiar nuestro país. Y por ello es que más allá de una persona, más allá de una sigla, va a estar latente y va a estar vigente esa fuerza de hombres y mujeres que hoy están aglutinadas o tienen su instrumento político y que definitivamente van a continuar en ese sendero. Por ello consideramos que hoy el escenario político nacional, copado por el movimiento al socialismo, ha tenido la capacidad democrática de poder de alguna manera replegar, o si vale el término, quizás se han autorreplegado
aquellos políticos tradicionales que aparecían solamente en época electoral, cuando te hablaban de la democracia, te hablaban de la erradicación de la pobreza, cuando podían ir a un pueblo, a un barrio, a saludar a un hombre, a una mujer, alzar a los niños, besar a los niños, compartir en campaña, pero después llegaban al poder y se olvidaban de esa población que los había elegido. Es esa todavía oposición tradicional que hoy día la sentimos en algunas voces que aspiran a hacer oposición, que aspiran a ser la tercera alternativa, que aspiran a tener su búnker, que aspiran a tener algún partido político, alguna agrupación. Durante este tiempo, desde Milei, hemos visto muchos aficionados libertarios que quieren interrumpir en la vida política en la misma línea que Milei en la Argentina, pero ya con un camino totalmente destinado al fracaso, porque hay un pueblo, hay una columna vertebral de este pueblo boliviano que tiene clarita la visión, que tiene clarísimo el camino, que es continuar con esta transformación económica, política, social que estamos viviendo con la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Por una parte. Por otra parte, vamos a ver de que en los últimos días esta pugna interna por la que está atravesando el movimiento al socialismo responde precisamente a una aspiración política de fuerzas internas que tiene el movimiento al socialismo, pero que de ninguna manera afecta a la estructura, la columna vertebral de lo que significa el proceso, de lo que significa el proyecto político, de lo que significa el instrumento político. Puede existir estas discrepancias entre dirigentes, entre actores políticos, pero de ninguna manera afecta la visión ideológica, la posición ideológica de un pueblo que ha estado por más de 180 años sumido y sometido por una derecha tradicional que simplemente ha gobernado nuestro país para empobrecer a los más pobres y enriquecer a los más ricos. Esa forma de administrar el Estado que nos ha llevado a tener más del 60% de pobres en el país, esa forma de gobernar el país haciendo que de cada 10 niños uno vaya a la escuela, esa forma de gobernar de la derecha tradicional que simplemente llegaba al Estado para meter las manos a las arcas del Estado, robarse la plata y llevar a Europa, a Estados Unidos y comprarse departamentos, yates, etcétera, y volver para las próximas elecciones, está desterrada, ¿no? Y ahí todavía tenemos fresquita la memoria de lo que estamos diciendo, que ha pasado el 2019, el 2020, cuando interrumpe este ciclo del proceso de transformación estructural del Estado a través de un golpe de Estado. ¿Qué hace la derecha tradicional durante ese año? Simplemente se dedica a robar, simplemente se dedica a desmantelar, simplemente se dedica a perseguir a los masistas, ¿no? Y nos mostraban las esposas, las manillas, Arturo Murillo, para decir, alístense masistas porque vamos a salir a pescarlos, a cazarlos, ¿no? Y meterlos a la cárcel. Mientras hacían corretear a los masistas, ellos estaban robando el dinero de los bolivianos. Y ahí pues tenemos a un Arturo Murillo que hoy está pagando por tratar de sobornar a las autoridades estadounidenses en la cárcel, y los demás con procesos. Esa es la forma que históricamente ha gobernado la derecha en nuestro país. Por eso es que el pueblo boliviano en los diferentes procesos electorales no ha apostado por la derecha, ni lo va a seguir, ni lo va a hacer, porque ya sabemos que simplemente nos hablan de la democracia, nos hablan de los derechos humanos, nos hablan de la defensa de los recursos económicos, de la pobreza, nos están hablando del capital de los gremialistas, de los comerciantes minoristas, preocupados, ¿no? Mostrándose preocupados por los sectores populares, por los pobres, cuando nunca les ha interesado de verdad los sectores populares, ni la pobreza, ni les ha interesado el país. Lo único que han aprendido siempre es a utilizar estos discursos para cautivar a la población, tal cual lo han hecho el 2019, movilizarlos, llegar al poder y empezar a
discriminar, empezar a perseguir, empezar a someter, empezar a robar, que es para lo único que ha servido la derecha. Entonces, lógicamente, hoy el contexto político lo tiene el movimiento al socialismo, porque tiene una propuesta clarísima, que es la de seguir cambiando las estructuras de ese viejo Estado colonial y construir ese Estado plurinacional. Un primer ciclo que terminó con la nacionalización y el inicio de este nuevo ciclo que empieza con la industrialización, un nuevo liderazgo que va forjando su liderazgo a través de un trabajo permanente para atender las demandas que tiene la población y resolver los problemas que tiene el país. Estamos frente a ese escenario al interior del MAS, pero con una visión clarísima, que es de continuar con el proceso de cambio y la transformación de esas viejas estructuras de un Estado colonial que simplemente fue para empobrecer a los más pobres y saquear los recursos de nuestro país. Le agradecemos a don Jorge Silva. Le damos la palabra a don Manuel Morales para hacer referencia a este primer punto. ¿Qué criterios tiene acerca de lo que ocurre en nuestro país en la política? Además, tomando en cuenta todo lo que ya se ha mencionado sobre la situación interna en el MAS y además los efectos también de lo que sucede con ese cambio en el Tribunal Supremo Electoral. Adelante, don Manuel Morales. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a nuestros invitados. Agradecer a Panamericana y es interesante analizar lo que está pasando con el MAS, sobre todo en relación, ¿no?, al Tribunal Supremo Electoral. Yo he estado escuchando estos últimos días algunas voces de algunos miembros del MAS, sobre todo los que se dicen fundadores, que están obviamente cuestionando, ¿no?, a Evo Morales, y ellos han dicho una cosa bastante interesante que creo que deberían tomarlo como reflexión la gente que se adhiere al MAS. Ellos dicen que han fundado, ¿no?, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, para liberar a los pueblos, pero que nunca habían pensado que iban a crear un movimiento al socialismo para reprimir, para encarcelar a la gente, para apañar actos de corrupción. Entonces hay una voz que está diciendo que el MAS no ha nacido para lo que actualmente está haciendo en función del gobierno. Y esto me parece que es importante, ¿no? Porque si bien hay un discurso de hablar del MAS como el representante de los sectores sociales, son los fundadores que han aparecido últimamente para apoyar a Arce y para oponerse a Evo Morales, que están diciendo precisamente que ellos jamás pensaron en un MAS como el actual, ¿no?, con las actuales características que tiene. Ahora, es cierto que el MAS es un partido, podríamos denominar, hegemónico, y que durante estos años lo que ha hecho el MAS es tratar de ser la única organización que quede en pie, ¿no?, el único partido. Y durante 18 años se han ido creando las condiciones para matar y desinstitucionalizar al sistema de partidos políticos. Para el MAS no tiene sentido los partidos de oposición porque no representan nada, ¿no? Y finalmente deben ser eliminados del ámbito político, y han estado actuando en esta dirección. Esta idea del partido único, unificado o dividido, ha empezado a vislumbrarse una vez que Luis Arce llega al gobierno y Evo Morales, después de la detención de el anterior director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, cuando estaba escapando hacia Villazón, ¿no?, por la Argentina, hacia la Argentina, es el momento en que Evo Morales empieza a ser opositor, ¿no?, cuando se da cuenta y hace denuncias de que los jefes de Humopar, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, están coludidos con el narcotráfico, y lo acusa a Eduardo del Castillo de proteger al narcotráfico. A partir de ahí empieza a haber un cisma dentro del MAS, y las críticas que hace Evo Morales es al MAS, que está en función de gobierno, a este partido maravilloso que nos quieren hacer creer que es un partido que trabaja por los indígenas y no roba, que es un partido que trabaja por los intereses nacionales y no es corrupto, que es un partido que es profundamente democrático y no hay perseguidos políticos, como lo dice el ministro Iván Lima. Es decir, toda una falacia. En este contexto es cierto, hay un partido único, dividido,
y han tomado medidas, pues, y esto es parte de la historia y es evidente, es manifiesto que cuando gana Luis Arce, la última acción que desarrolla Eva Copa y Sergio Choque, que eran presidentes de ambas cámaras, es modificar el reglamento de la Cámara de Diputados con el objetivo preciso y claro y transparente de que en la siguiente gestión, en la de Luis Arce, el MAS, que se suponía que iba a ganar o tener la primera mayoría o la representación parlamentaria principal, prácticamente iba a controlar las directivas de la Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces, si tú entras a una nueva legislatura donde la oposición nunca, por reglamento, va a tener la posibilidad de tomar la directiva, porque no le corresponde bajo esta lógica de un partido muy democrático, ¿no? Entonces, por supuesto que la oposición va a jugar un papel secundario y absolutamente ineficiente dentro del Parlamento, y a eso le van a denominar que es una oposición funcional al MAS, cuando en realidad no creo que quieran ser funcionales, es más, deben estar desesperadísimos por no ser funcionales. Pero en la práctica, los roles preestablecidos antes de que empiece esta legislatura ha hecho que la oposición parlamentaria sea ahí un relleno, ¿no? Un adorno de la política, que podrán chillar, podrán hasta tomar testeras, agarrarse a golpes, pero que en el fondo no van a tener capacidad de decisión dentro del Parlamento. Entonces, esto es muy importante para introducir a lo que está pasando dentro del MAS. Entonces sí, hay una división. El Partido de los Pobres se está dividiendo, y el Partido de los Pobres, ¿no?, de los que representan a los sectores indígenas desposeídos 500 años, se están dividiendo por el tema del poder, por quién se queda con la administración del gobierno. Y ser Evo Morales presidente o mantenerse Luis Arce presidente no es pues para ser patria, ese cuentito es viejo, es para robar, es para administrar la cosa pública, es para administrar los recursos del Estado, que bien o mal son bastante grandes y permiten cierto bienestar de sus militantes. Y cierto bienestar ya en un sentido hasta grosero. Por ejemplo, la ley 35 que están queriendo hacer aprobar dice que a los profesionales se les puede aplicar un test para ver si a los 65 años son inútiles para seguir trabajando y forzarlos a la jubilación. Pero esa ley, ese proyecto de ley dice que a los funcionarios designados por el gobierno, a los funcionarios públicos, no se les aplica el test. Entonces ahí están los parámetros de igualdad, justicia, ¿no?, que se quiere imponer. Ahora, esta división del MAS es muy interesante, y el papel del Tribunal Supremo Electoral es muy, muy importante, en el sentido de que esta división está generando desde el Tribunal Supremo Electoral una agudización de las contradicciones de un movimiento que aparentemente es político partidario, es decir, estructurado por militantes para disputarse las lides electorales, pero resulta que para el Tribunal Supremo Electoral hay un factor social que está en el estatuto del MAS, que se llama Pacto de Unidad, que es un sector con el que la actual directiva de Evo Morales tiene que consensuar una convocatoria, un congreso, para que ese movimiento siga teniendo la posibilidad de tener la personería o mantener la personería e ir a las elecciones. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este partido único está, y la jurisprudencia que se puede generar desde el Tribunal Supremo Electoral es muy interesante, porque está diciendo que los militantes del MAS tienen que tener cierto nivel de consulta con las organizaciones sociales. A esto el Tribunal Supremo Electoral le denomina democracia intercultural, se habla de este fenómeno como descolonización, hasta podemos decirle despatriarcalización, ¿no? Y en estas condiciones, por supuesto que Evo Morales está hackeado, porque es víctima de lo que él ha sembrado. ¿Qué es lo que él ha sembrado? La división de las organizaciones sociales para controlarlas y tenerlas subordinadas al partido único. Durante la gestión de Evo Morales, el 2010 se divide al CONAMAC orgánico, se generan 2 CONAMACs,
Ese mismo año se divide a la SIDOB, hay 2 SIDOBs. Entonces, a partir de ahí se ha dividido a las organizaciones sociales, una oficialista y otra que respondía a las bases proscrita, porque no eran organizaciones de derecha, ¿no? Cuando se han dividido el CONAMAC ni el SIDOB, sino que eran personas que habían cuestionado la gestión de Evo Morales, y entonces se los proscribe, se los aísla, se les quita violentamente sus casas, sus sedes, etcétera, etcétera. Entonces, Evo Morales es víctima de esa división que ha sembrado, es decir, siembra división y cosecharás pues división. Y en este momento Evo Morales no tiene un control del pacto de unidad, tiene a una mitad, pero la otra mitad, que responde a Luis Arce, tiene la ventaja o tiene la virtud de que es reconocida legalmente por la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana responde al gobierno de Luis Arce. Y no es que Luis Arce ame a Trujillo, no es que Luis Arce ame a la Central Obrera Boliviana, que tiene una mínima representación real, sino que los necesita para precisamente hacer este tipo de acciones. Bueno, entonces el Tribunal Supremo Electoral está viabilizando una forma de hacer política del MAS, donde lo social, las organizaciones sociales o este mundo corporativo está invadiendo el ámbito de la militancia del partido político para generar un resultado, que Evo Morales no puede ser el candidato y en cierta forma tratarle de impugnar su postulación. Esto va a tener consecuencias, puede tener consecuencias muy interesantes precisamente para todo el mundo de la política. Es decir, de acá en adelante podemos pensar que el partido único no tendría pues tampoco tanto sustento, porque de pronto organizaciones sociales, pueblos indígenas, además respetando lo que dice la Constitución política, no lo que dice la ley de partidos políticos, podrían también tener posibilidad de candidatear, de poder tener candidatos o de poder hacer alianzas. Y esto para nosotros como CONADE puede ser una puerta muy interesante, porque hasta ahora hemos estado trabajando en que las oposiciones logren articular una alternativa, pero si los partidos políticos no lo pueden hacer, podría ser con esta jurisprudencia que puede generar en estos días el Tribunal Supremo Electoral, puede darnos la solución a un problema dentro de la oposición. Y es que puede haber una articulación entre sectores sociales, cívicos, en fin, para construir una gran alianza alternativa al MAS. Entonces, estamos en un momento muy importante de la vida política. Considero que la división del MAS todavía no se vislumbra una salida. Va a ser muy difícil que Evo Morales renuncie a su criatura. Y cuando digo a su criatura, aunque hay otros fundadores o personas o grupos que lo reivindican al MAS como suyo, pero hay que nomás admitir que Evo Morales es el padre del MAS, ¿no? Y no va a renunciar a su hijo tan fácilmente, y mucho menos que le quiten la sigla sin dar una feroz batalla. Por lo tanto, este tema todavía va a seguir vigente en los próximos días, en los próximos meses, y veremos cuál es la resolución que toma el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí viene el cambio de fichas que ha hecho el día viernes, jueves, el presidente Arce, al destituir a la señora Dilma Chuquibia, que en realidad no es una ministra, que no puede ser destituida, debería cumplir una función durante un tiempo, aunque su presencia en el tribunal también era ilegal, porque ya antes ella había sido vocal, por lo tanto no podía ejercer ese cargo. Sin embargo, ponen a Gustavo Ávila, una persona que para el CONADE ha sido un delincuente. Es una persona que ha dirigido el Tribunal Supremo Electoral en Tarija y ha participado del fraude electoral, que ha estado en calidad de imputado por el fiscal Lanchipa, por el caso fraude, y que el fiscal Lanchipa luego, incumpliendo con el mandato que señala que el Ministerio Público es la defensa de la sociedad frente al crimen, ha dado la vuelta al caso, haciendo un sobreseimiento, a partir de haber hecho el mismo fiscal Lanchipa, la Fiscalía, una solicitud a un docente corchado, 2 estudiantes de la Universidad de Salamanca, para elaborar un informe que ha servido como una supuesta prueba para no solamente sobreseer a los vocales que han estado encarcelados, ¿no? Y para nosotros el señor Gustavo Ávila
Es una persona que ha hecho fraude, que ha estado procesado penalmente, ha estado encarcelado y luego ha sido sobreseído. Y creo que no es el mejor currículum pues para un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Entonces la ANCHIPA, con esa pericia comprada, con una pericia que ha pasado por un montón de modificaciones y que no establece con la absoluta y definitiva claridad que en Bolivia no ha habido fraude, dice que no ha habido manipulación, pero al mismo tiempo da como 10 indicadores de que sí ha habido irregularidades. Desde que admite que la empresa Neotec incumplió con sus tareas, el informe de la Universidad de Salamanca señala que ha habido gravísimas perturbaciones en el proceso electoral, detalles que voy a estar dando a conocer seguramente en la siguiente ronda. Muy bien, bueno, en el segundo punto podría ingresar a eso. Exactamente. Muchas gracias, don Manuel Morales. Vamos a hacer precisamente una segunda ronda en este primer punto acerca de la política, sus componentes, sus alcances. Se hizo referencia y mucho énfasis al caso del movimiento al socialismo, pero ¿qué pasa en la oposición? ¿Será que con lo que está ocurriendo en el MAS puede haber viabilidad, posibilidad, una luz para la oposición, para proyectos de oposición o alternativos? Muchos decían aquí, ¿no? Desayunan, almuerzan, cenan con el MAS. ¿Eso no estará cansando a la gente? Más bien no será contraproducente. ¿Qué dice usted, don Omar Aguilar? Brevemente, por favor, en esta segunda ronda. Claro que sí. A ver, la política no se hace bajo tierra. La política no se hace no te visibilizas de la noche a la mañana. No haces un proyecto político en menos de 3, 5 años. Jorge decía, el movimiento del socialismo no es del 2005. Data de muchos años hacia atrás, ni siquiera desde la fundación del movimiento al socialismo, porque es un anhelo principalmente de las organizaciones sociales, del sector de los campesinos, que es cierto, pues, ¿no? Se vieron imposibilitados. Como decía, era imposible pensar hasta el 2005 que un campesino asuma el cargo de viceministro, de ministro, o la posibilidad de que un transportista asuma el cargo de senador, diputado, porque primero tenías que tener la billetera gorda, ¿no es cierto? Y segundo, tenías que tener un padrino fuerte dentro de un partido político. Era complicado. Creo que esos temas también es bueno visibilizarlo, porque definitivamente a partir del 2005 se hace un cambio en la política nacional, y hoy creo yo, así como el país es, creo que uno de los países más organizados, porque nuestros hermanos Lustrabots tienen su sindicato, nuestros hermanos gremiales tienen su sindicato, todos tienen su sindicato, y de alguna manera haciendo una especie de acuerdos, muchos sectores tienen su representación en la Asamblea Legislativa, obviamente desde un espacio de poder político para defender los intereses, para representarlos dignamente desde este escenario político. Lamentablemente es así. O sea, a mí me gustaría hablar en este momento de fortalecer o visibilizar un liderazgo que no sea en este momento de Luis Arce o Evo Morales. O sea, no hay. O sea, ¿de quién podríamos hablar? De nuestro amigo Negro Arias, no sé, está ahí en sus problemas con el tema de las lluvias. Se acuerdo alguien que dijo en derrumbe en Caranavi, creo que fue, no soy tractorista, ¿no? O sea, por eso no voy a ir. Entonces, creo que no son las formas, ¿no? O sea, uno tiene que tomar sus previsiones, hacer planificaciones, todos los años, unos con mayor intensidad, otros con mayor intensidad, va a venir las lluvias, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado con las respuestas que uno da hacia la población, más en temas de emergencia. Me gustaría hablar, no sé, del propio Carlos Mesa, pero lamentablemente no está pudiendo ni siquiera cohesionar a sus diputados y senadores. Entonces, de propio Camacho, que hoy desde la cárcel, no sé cuánto podría ser, prácticamente hoy pierde el poder político de Santa Cruz por sus propios errores, ¿no? Es decir, por sus propios delitos, inclusive por lo del 2019, lo he dicho en muchas oportunidades, a confesión de partes de relevo de pruebas, ¿no? Pero hay un tema interesante, y ya hablando del mismo, o sea, al interior del MAS.
Hoy Evo Morales, y yo siempre lo he dicho, lo voy a reconocer, he sido parte de su gobierno, he trabajado con él, nunca hablaría mal de él como persona, pero creo que hoy se equivoca. Hoy creo que Evo Morales debiera nomás seguir como el articulador, el cohesionador del instrumento político para hacer de que este partido siga grande, siga con ese objetivo de servir al país, no solamente ya a los sectores más vulnerados, a los sectores campesinos, sino también a la clase media alta. Obviamente corregir estos temas de la corrupción, que hay que reconocerlo, pero hay que ver mecanismos de cómo se puede erradicar este mal, que no es de ahora, por si acaso, ¿no? Es decir, hablar solamente del 2005 para ahora es un error, porque en otra hora hay muchos casos que tardaríamos todo un programa en enumerarlos en los gobiernos neoliberales. Creo yo, Evo Morales es muy hábil, porque hoy creo que Evo Morales dice, a ver un ratito, ya estoy perdido un poco con las organizaciones sociales, pero tengo que tener la habilidad de, primero, controlar el movimiento al socialismo, tener la dirección nacional del MAS, porque eso me va a permitir fortalecer mi liderazgo, y segundo, tengo que ser el candidato. Y ahí obviamente lanza la propuesta de decir, vamos a primarias, si gano yo me apoyas, si ganas tú te apoyas, yo te apoyo. Pero hay un elemento, para mí tres razones o tres fundamentos estrictamente legales, los cuales en este momento lo voy a describir, que establecen claramente que Evo Morales no puede ir a primarias. Ojo, en las elecciones del 2020 no hubo, después de la crisis política, no hubo primarias. Nos fuimos directo a las elecciones. En mi criterio no debiera haber primarias, ¿no? Es decir, ya hay un antecedente que no hay la necesidad. No quiero referirme a por qué se hizo las primarias. Primero, sé que es trillado, pero hay que recordar a la población, pero principalmente a Evo Morales y al entorno. El 168 de la Constitución establece claramente, esto me hace recordar un poco a esta solicitud de interpretación constitucional que hicieron sobre los 2/3, por ejemplo, para elegir al fiscal general, al procurador. La Constitución es clara. Te dice, en estos temas tienes que aprobar por 2/3. En estos temas por simple mayoría. Y por si acaso ese tema de la simple mayoría en el reglamento no se cambió. Desde la gestión de Martínez, el reglamento está por simple mayoría de la aprobación. Lo que pasa es que uno se acostumbra a decir más de 2/3, presidente, y bueno, se pensó que eran los 2/3. El 168 establece claramente que el presidente y el vicepresidente, 5 años, y ojo, te dice claramente, pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez, y de manera continua inclusive. ¿Esto qué te cierra? Aquí un ciudadano, Jorge Silva, cualquier, José Luis Flores, cualquier ciudadano solamente puede ser presidente 10 años. Primer tema constitucional. Abre lo discontinuo. Sí, te abre, o sea... Dice, una sola vez de manera continua. En consecuencia, discontinua, entonces puede ser. No, pero hay un elemento, querido José Luis. Si tú revisas el artículo 14 sí de la Constitución, pero es el parágrafo 5, te dice claramente, nadie está obligado a hacer lo que la Constitución no manda. Y la Constitución no te manda al órgano electoral a elegir a una persona después de dejar un mandato. No te manda eso. Y te voy a justificar por qué. Me voy a tener que adelantar a un hecho importante. Si ustedes recuerdan, la Asamblea Constituyente habían 3 elementos picantes, por decirlo así, polémicos. El tema de la capitalía, el tema del respeto al derecho propietario y el tema del 168, la reelección indefinida. Sale la Constituyente de Sucre, se traslada a Oruro, se termina en la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes negociaron el 168? Romero y Álvaro García. ¿Por qué no le dicen a Álvaro García y a Romero, ¿por qué redactaste de esta manera? Si inicialmente decía de que podía ser reelecto por una única vez y de manera indefinida, de manera discontinua. Lo eliminaron, claro, si fue parte de la polémica, estaba en el primer texto de la redacción de la Constitución. Entonces, eso prueba, ¿no es cierto?, de que acá quienes manejaron, y en algún momento le pido, pregúntele a William Bascopé, que fue parte de la redacción, y él va a testificar las modificaciones que se hicieron. Entonces, primero, el 168. 2, el tema de la sentencia constitucional 1010, ¿no es cierto?, que prácticamente establece, así como hubo una sentencia. Y un elemento fundamental, José Luis, debo decir, ¿recuerdas tú, y recuerda la población,
Cuando yo hablé de esta conversación en la crisis política, los 45 minutos, cuando hablo con Evo Morales, estando él todavía en México, yo negocio con él porque él quería ser candidato. Él quería ser candidato. Y ahí le digo, imposible. Si aplicamos la sentencia constitucional que te habilita por el derecho humano, el país va a seguir ardiendo. Tenemos que aplicar sí o sí el artículo 168 de la Constitución. Y a partir de esa aceptación de Evo Morales, donde me recomienda salvar la personería jurídica, y fue mi estrategia para salvar la personería y negociar de que no se anule con la condición de que Evo Morales no iba a ser candidato, aunque no fue una condición, pero fue una estrategia. Se los voy a leer algo, que nadie lo sabe y a veces no lo revisamos. El artículo 19 de la ley 1266 de elecciones generales, aprobado la primera ley y después modificamos las fechas del 2019, ¿qué dice? Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo. Eso fue un acuerdo con Evo Morales. ¿Y esto qué es? Jurisprudencia. Por tanto, hay una ley que genera jurisprudencia. Hay la sentencia constitucional 1010 y hay el 168 de la Constitución. Lamentablemente, por esos 3 antecedentes jurídicos, Evo Morales no está habilitado, no puede ir a primarias. Muchas gracias, don Omar Aguilar, dando cuenta de algunos elementos también bastante novedosos. Don Jorge Silva, ¿qué dice? Al final, ¿qué pasará con la sigla? ¿Se mantiene o no se mantiene? ¿Habrá más en las elecciones del 2025? Y si no, hay ¿a quién le conviene más? ¿A Evo o a Lucho? ¿O a quién desfavorece más? Bueno, el MAS no va a desaparecer, porque el MAS es pueblo. Porque no participe en elecciones del 2025. Y definitivamente no legalmente se puede pensar... es probable eso, ¿no? Sí, es imposible pensar que se elimine a la población, porque, reitero, el MAS es pueblo. Y el pueblo está movilizado. Seguramente se agotarán todas las vías legales para precautelar la sigla, para cumplir con la Constitución, la ley, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, pero no se va a proscribir a un pueblo que está organizado, que está movilizado, que tiene un proyecto político y que responde a un proceso de cambio para transformar las estructuras de un Estado. Yo quería puntualizar 2 aspectos que señalaba Manuel, que me parece importante, en el sentido de que nos hablaba de un reglamento por el cual las mayorías someten a las minorías y que por lo tanto no hay o no habría un escenario o un espacio suficiente como para escuchar a las minorías. Y coincido con lo que señala Omar. Sí, ese reglamento, cuando yo entré de diputado, era el reglamento del anterior Congreso, que después en algunos preceptos se cogieron en el nuevo reglamento, pero que ya estaba diseñado el tema de las mayorías y las minorías. Y la vicepresidencia, la segunda, siempre estaba para las minorías, ¿no? En los consejos municipales, por ejemplo, ocurre lo mismo. La presidencia y la secretaría para el bloque mayoritario, y el bloque minoritario se queda con la vicepresidencia. Entonces, es un diseño institucional que la venimos arrastrando, pero que no ha sido en el marco de esos 2/3 que tenía el movimiento del socialismo, el 2005, el 2009, el 2014, sino que es un diseño institucional que está establecido en estos reglamentos de estos escenarios políticos, como son los consejos y son ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, no pueden acusarnos a nosotros de que sometemos a las minorías, sino simplemente lo que tenemos que aprender es someternos a la Constitución, a la ley y a los reglamentos. Echa la ley, echa la trampa, pueden decir, don Jorge, brevemente como paréntesis sobre este tema. Dice bloque, no dice partido político que haya ganado las elecciones o que tenga mayoría, no dice partido, fuerza política, dice bloque. Es posible que en una eventual disolución, unificación, rearticulación pueda construirse bloques. Eso se pensaba seguramente incluso en función de lo que ocurría en el viejo Congreso, ¿no es cierto? Las alianzas luego de las elecciones postelectorales. Por claro, eso se habla de bloques, ¿no? Así es, y las bancadas, ¿no? El bloque mayoritario, el bloque minoritario, o la bancada mayoritaria, la bancada minoritaria. Y eso respondía pues a la democracia pactada.
¿no? Donde ya te olvidabas de toda la oferta electoral, de tus principios ideológicos, llegabas al Congreso y pactabas pues para hacer los bloques mayoritarios, y a título de gobernabilidad te olvidabas de la ideología y te aliabas. Esa lógica se mantiene. Todavía se mantiene, ¿no? Y quizás no ha sido visible porque el movimiento al socialismo ha tenido los 2/3 en gran parte de este último periodo. Pero yo estoy seguro que en las próximas todavía van a activar este mecanismo a título de que hay que pactar, hay que conversar en democracia, que no es malo, y bueno, conformar estos bloques de mayoría para dar gobernabilidad al Ejecutivo. Es decir, siempre ha sido una práctica democrática la aplicación de estos reglamentos que, te reitero, ha sido diseñado con ese propósito, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el tema de la Constitución Política del Estado no la puede interpretar pues cualquier ciudadano. O sea, respetamos a todos los ciudadanos que tengan una visión y una lectura propia de lo que establece la Constitución. La única instancia que puede interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que posteriormente fue debatida por otra sentencia, pero es el único órgano de Estado que puede interpretar la Constitución. Y el 168, que fue sometida a un referéndum el 21 de febrero del 2016, y que el no respetar ese resultado, desde mi punto de vista, fue un error político, porque en base a ese error político le dimos el discurso y el espacio, el escenario político a la oposición, a la derecha boliviana, para que inicien todo un proceso desde 2016 al 2019, todo un proceso de movilización a través de las redes sociales, estas plataformas ciudadanas que se han organizado, y generar el golpe de Estado del 2019. Ese referéndum del 21 de febrero estaba pues orientado a modificar el artículo 168, ¿no? Como perdió la propuesta de modificación, actualmente ese artículo, el 168, se mantiene, no se ha modificado, porque no se ha ganado la modificación en el referéndum del 21F. Y ese artículo, el 168, es pues clarísimo. 5 años de gestión pudiendo ser reelectos por única vez, ¿no? De manera continua. Es decir, pero no dice discontinua, así que me puedo volver a presentar. No dice eso la Constitución, y no podemos interpretar alegremente la Constitución si no es a través del Tribunal Constitucional. Por una parte. Por otra parte, es complicado, yo diría imposible, pensar en esta coyuntura de proscribir la sigla del MAS, que entiendo ha sido uno de los propósitos de la oposición, y ellos en algunos momentos reconocieron que ha sido un error que el gobierno de facto no proscriba al MAS cuando tenía el poder, y que lo deje vivo, porque no lograron matarlo el 2019, lo dejaron vivo, herido, pero el 2020, el 2021 se recompuso, se recuperó y derrotó nuevamente en las elecciones a la derecha tradicional en el país. Hoy estamos en un nuevo ciclo, ¿no? Te decía, el ciclo de la industrialización, el ciclo de consolidar el poder popular, y para esto recientemente se ha conformado ese gabinete social en el cual no solamente ahora participan las organizaciones sociales nominalmente, sino que ahora verdaderamente participan en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales. Es decir, cada vez más se va profundizando el poder popular, cada vez más se va abriendo escenarios políticos para la participación verdadera del pueblo boliviano. Ya no solamente convocarlos para las elecciones y que la gente vaya a votar y después con otros se gobierne. Alguien decía, con unos se llega al poder y con otros se gobierna. El movimiento al socialismo en este nuevo ciclo, a la cabeza de Lucho Arce, está profundizando no solamente el proceso de cambio, sino esa participación objetiva, real de los movimientos sociales. Muchas gracias, don Jorge Silva. Para finalizar, por favor, este primer punto, don Manuel Morales. A ver, lo podemos hacer en forma de diálogo para preguntarle a Jorge, a ver, de algunas cositas, ¿no?
En este momento podemos recrear, dar nacimiento a la Unidad Democrática y Popular. ¿La UDP? ¿A la UDP? No, no. No, ¿por qué? Porque sus principales actores políticamente no están reconocidos legalmente o ya no existen. El MNRI perdió la sigla por un proceso administrativo. El MIR perdió la sigla porque no logró el 3% en una elección que hubo y por lo tanto no tiene vida política. El Partido Comunista también creo que perdió su sigla cuando fue con la Izquierda Unida. Estamos hablando de la UDP, un partido que ha ganado 3 elecciones consecutivamente y ha derrotado a las intentonas dictatoriales. Un partido verdaderamente democrático y popular. Entonces, en la vida política no podemos afirmar que el MAS no va a morir nunca y que probablemente la muerte no se dé pues por proscripción, Jorge, sino probablemente se dé por el incumplimiento de los requisitos que le está poniendo el Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar a Evo Morales. Y se pueden quedar sin la sigla ambas fracciones. Tenemos que ser realistas que eso es una posibilidad real. Ahora, ¿por qué digamos quiero un poquito hacerlo más dialogante? A ver, tal vez... Es que a mí me ha surgido una gran duda con lo que acaban de decir ustedes, ¿no? Si en la Cámara de Diputados y de Senadores la primera fuerza no está obligada a pactar con la segunda o la tercera fuerza, no está obligada a alternarse en la presidencia, no está obligada a cederle la primera vicepresidencia, porque es lo que tú afirmas, ¿no ve? Que es lo que está sucediendo ahora y eso es legal. Que está en el reglamento. Está en el reglamento. ¿Por qué le van a obligar a Evo Morales a pactar una convocatoria con el Pacto de Unidad si el Pacto de Unidad son organizaciones fundantes del MAS, pero que no son militantes orgánicos de un partido político? Sí, para dialogar. Para dialogar. Sí, porque el estatuto orgánico del MAS en su artículo 13 señala que la Dirección Nacional debe convocar a un congreso en consenso con las organizaciones sociales. Ya, por eso. Ahí te hago una pregunta. ¿Y qué organizaciones sociales son lícitas y cuáles son ilícitas? Ahí están las 3. Pero hay división. Tú no puedes negar que Evo Morales tiene un pacto de unidad con CESUTV, Interculturales y Bartolinas, y no puedes negar que hace 2 meses atrás o un mes atrás Evo Morales con esas organizaciones ha hecho un paro que lo podemos condenar con bloqueo de caminos. Pero a estas alturas, si alguien viene y dice que Evo Morales no tiene base, representatividad, que el Pacto de Unidad no comprende también a Evo Morales y a sus afiliados, estamos incurriendo en un profundo problema de desvirtuar lo que es la democracia y la existencia real de las organizaciones. Y es más, ¿a qué voy? A que el Tribunal Supremo Electoral está promoviendo la división y el enfrentamiento al interior del MAS, con el objetivo de la proscripción de Evo Morales. Que me pregunten si está bien, si está mal, si yo lo quiero como candidato, por supuesto que les voy a decir que no lo quiero volver a ver en mi vida. No quiero volverlo a ver en mi vida. Pero es que a mí me están surgiendo estas dudas. Lo que el Tribunal Supremo Electoral puede crear, por eso hablaba de una especie de una jurisprudencia, tal vez no seamos muy finos en la definición, si le obliga a Evo Morales a consensuar con organizaciones paralelas, ¿no?, de Pacto de Unidad, que responden a otra vertiente ideológica que es Luis Arce o a otro proyecto que no es de Evo Morales, si lo obliga, yo creo que están abriendo las puertas a una desestabilización de todo, porque yo también podría decir, pues denle la primera vicepresidencia rompiendo el reglamento, ¿no?, a un partido político como Comunidad Ciudadana, que es la segunda fuerza, porque al final la correlación de fuerzas es 55 versus 45. ¿Por qué se excluye en el Parlamento al 45% más, creemos, ¿no?, de la representación política partidaria? ¿Por qué el MAS nunca ha permitido que una ley propuesta por la oposición se vuelva instrumento jurídico aceptado por la Asamblea Legislativa? Al final los opositores creo que no han hecho aprobar ni una ley. O sea, tan malos son los opositores, tan inservibles son. Hay que proscribirlos a los opositores para que no puedan ni siquiera hacer gestión parlamentaria, porque es otra forma de proscripción.
no necesitas no quitarles la sigla. Pero lo que ha hecho el movimiento al socialismo en el ámbito parlamentario es construir una autocracia, una dictadura, a título de que son mayoría, y tú reconoces, está en el reglamento. Bueno, ojalá que el Tribunal Supremo Electoral le obligue a Evo Morales a pactar con sus enemigos y que de ahí salga una nueva convocatoria. Vamos a ver si eso se crea y genera jurisprudencia. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Si me permite. Esa partecita dialogante, vamos a volver al ritmo, por favor. No, es interesante lo que plantea Manuel, ¿no? Cuando nos dice y nos compara la UDP con el MAS. Son primero dos coyunturas totalmente diferentes, 1982 frente al 2005. Primero. Segundo, que la UDP pues fue una alianza de partidos, ¿no? El MIR, de Jaime Paz Zamora, el MNS ¿no? y el Partido Comunista, y 18 fuerzas políticas y que conformaron esa alianza de políticos a la cabeza de Hernán Siles Suazo. La diferencia con el MAS es que el MAS no nace como un partido político tradicional. El MAS ya existía como sigla, ¿no? Y tenía otro propietario. El MAS, diríamos, nos prestamos o compramos esa sigla, las organizaciones sociales, porque necesitaban un instrumento político, ¿no? Ellos habían estado gestionando el IPCP, que les negaron la persona jurídica, entonces optaron por esa sigla que estaba vacante. Claro, pero Jorge, y optaron por eso. Por la diferencia, Manuel, sí, es un estatuto de militantes y tiene un delegado al Tribunal Supremo Electoral. Claro, eso que exige la norma. Claro. Por formalidad que dice el MAS es partido, hermano, no es movimiento. En un proceso electoral necesitas una sigla, un partido reconocido por el órgano electoral. Pero la estructura, el cuerpo, el espíritu, el alma de esa sigla, de ese partido, son las organizaciones sociales. Es el pueblo boliviano que se identifica ahora con una sigla reconocida por la autoridad competente. Muy bien, deliberadamente hemos permitido este intercambio de criterios dialogante, como lo mencionaba don Manuel Morales, obviamente para matizar la conversación, este diálogo en Panamericana al fin de semana. Retomamos, por favor, el ritmo, la hermenéutica del programa. Vamos a irnos rápidamente al segundo punto y les solicitamos, por favor, agilizar su participación a nuestros invitados. Esto tiene que ver con el caso del ingeniero Edgar Villegas, el proceso judicial que enfrenta tras una imputación del Ministerio Público por una figura delictiva que hace referencia, dice, instigación pública a delinquir, con las denuncias de fraude que había realizado el año 2019. Se ha generado nuevamente una polémica sobre este tema porque se ha conocido apoyo de algunos sectores, organizaciones, instituciones, incluso personalidades al ingeniero Edgar Villegas. Están manifestando que se trataría incluso de una especie de héroe de la democracia y que nuevamente se reactiva la persecución política del movimiento al socialismo. ¿Qué dice frente a este tema? Don Omar Aguilar, nuevamente está en el tapete de discusión lo que sucedió en 2019 y al final de cuentas hay que matizar también este tema con lo que ya mencionaba, ¿no es cierto? Informaciones dan cuenta de que el país de España está investigando a Juan Manuel Corchado por fraude académico, ¿no es cierto? Y él participó precisamente de la elaboración de un informe en el que se establece, supuestamente, se concluye más bien, que no hubo fraude electoral el año 2019. Ese documento, ese informe está sirviendo precisamente de base para procesar a Edgar Villegas. A ver, a más de 4 años de la crisis política del 2019, a más de 4 años de enfrentamiento lamentable entre bolivianos, muertes en Sencata y Sacaba particularmente, muchas veces lo he dicho, ojalá la clase política tengamos la capacidad de nunca más reeditar estos hechos del 2003, del 2019, porque finalmente son las familias bolivianas quienes pierden a sus seres queridos, quienes finalmente lloran y pagan las consecuencias de la falta de capacidad de la clase política de no poder solucionar los problemas políticos, porque ojalá fueran otros temas, pero son problemas políticos de liderazgos y que terminan en la confrontación.
Es un momento tan delicado, donde obviamente se generaba mucha incertidumbre, no solamente por quién controlaba a la policía, quién controlaba las Fuerzas Armadas, el padre de Camacho. Es un momento donde había la incertidumbre si se tenía o no el más menos 10, cuando la norma te dice que si no llegas al 50% más 1 de votos para ser declarado presidente de manera directa y no ir a una segunda vuelta. Es un momento donde la Organización de Estados Americanos también juega un rol muy importante y te genera incertidumbre. Estoy simplemente un poco recordando, es un momento donde se corta este sistema de la información rápida, ¿no es cierto?, con muchas interpretaciones de uno u otro lado, que lo cortaron a medianoche, que apagaron la luz, que al final no se dio los resultados preliminares, como se hizo algunos ensayos en otra hora. Y ahí yo en algún momento ya va a subir seguramente el costo. Ojalá debe estar barato, digo, en Argentina en el día, creo que no pasó ni 24 horas, y de caballeros, ¿no es cierto?, salen los resultados. O sea, será tan difícil, o sea, que Argentina tenga ese sistema de conteo rápido, un sistema tan moderno, ¿no es cierto?, que en horas ya se sabe quién ganó, y tener la clase política esa diplomacia de decir, señor, me ganaste, punto. El caso de Argentina era más fácil que el candidato de los kirchneristas gane, pero bueno, finalmente gana Milei, ¿no es cierto?, con las alianzas, pero es otro tema. Entonces, creo que debiéramos partir de eso, de que es posible de que a futuro se pueda resolver con un sistema moderno para evitar estos enfrentamientos. Ahora bien, claro, un ingeniero que, aprovechando esta era de las redes sociales, de la información rápida, el Face y muchas otras redes, aparece como un ingeniero que te certifica, ¿no? O sea, la posibilidad del fraude. Te da a entender a la población, te dice, yo tengo la información, yo tengo los resultados, acá está mi base de datos, y ahí nace la primera incógnita, la primera pregunta. ¿Cómo obtienes los datos? Porque se supone que es un sistema cerrado, ¿no es cierto?, con la participación ciudadana de los delegados en las mesas de sufragio, con actas firmadas por los delegados, con actas precintadas que van hasta el órgano electoral, a los órganos electorales departamentales, a los tribunales departamentales, se supone con todas las medidas de seguridad, y aparece un ingeniero que hasta da a pensar, ¿qué has hecho? ¿Has hackeado el sistema del órgano electoral para tener tanta información, para decir, no, un ratito, acá yo tengo pruebas que se ha generado un fraude monumental, ¿no? O sea, vuelvo a decir, en un momento tan delicado. Claro, otra cosa sería que él haya sido parte del sistema o haya sido funcionario del órgano electoral para tener el control, la información fidedigna, ¿no? Y hay que ser claros, hasta ahora, más allá, y es lo lamentable, ¿no? Es decir, organismos internacionales, no sé si les han dado todo ese cúmulo de documentos, que hasta donde conozco, desaparece todo, porque lo que queda es la base de datos, la base de información nada más, no queda nada en físico. No sé con qué información desde Estados Unidos ha habido, no recuerdo las instituciones que han hecho auditorías supuestamente, pero hasta al final nadie ha podido probar, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, de que se hubo o no hubo finalmente fraude electoral. Se han hecho de que en tal institución se han cambiado los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además dentro de los procesos que se le ha seguido a los propios ex vocales del órgano electoral, que finalmente, ahí Antonio Costas, recuerdo, que aparentemente por sus declaraciones se lo veía no como un opositor al MAS, pero por lo menos se lo veía como una personalidad que mostraba neutralidad y mostraba la seguridad, podríamos decir, al pueblo boliviano de que las cosas tenían que hacerse bien y tenían que enmarcarse dentro de la transparencia. Hasta el día de hoy, nunca lo he escuchado al señor Costa decir, sí, yo he podido detectar, porque creo que sí un vocal de los tribunales departamentales o del propio Tribunal Supremo Electoral creo que eran los llamados a decir si se manipuló, no se manipuló, porque ellos trabajaban, o de algún técnico que haya podido trabajar.
Yo lamento mucho que estemos nuevamente reeditando este tema y claro, a más de 4 años se ve pues como persecución política, ¿no es cierto? ¿Por qué no se lo procesó hace 2 años o después de 1 año? ¿O por qué no se lo procesó al igual que los militares, ¿no es cierto? Que fueron parte de esta desacato de mandato, ¿no es cierto? Ya en esta coyuntura es complicada, cerca inclusive a las elecciones del 2025 complica. Sin embargo, simplemente para un poco corroborar, en los análisis que se hacía antes de la crisis del 2019, se decía que la única garantía para ganarle a la oposición y el único que generaba cohesión al interior del instrumento político era Evo Morales, que no había otro personaje que le podía ganar a la derecha, en este caso a la candidatura de Carlos Mesa. Más allá de los errores de Murillo, más allá de los errores de Yanine Áñez y su entorno, había que preguntarse, pero en serio decir, ¿tanto habrá cambiado el pensamiento de la gente en menos de 1 año para que después de la crisis del 2019 y frente al voto no haber ganado con más del 50% de Evo Morales, que era, ojo, el que generaba, o sea, el que te daba la garantía del triunfo, el que generaba cohesión, y después de la crisis de 1 año, Luis Arce gane con el 55%? O sea, no debíamos más bien un poquito pensar y ser serios de decir, creo que los resultados del 2020 son la certificación de que todavía la gente, más allá del candidato, confía en el partido, en el movimiento al socialismo. Porque no creo pues que de la noche a la mañana, después de semejante movimiento cívico, popular, y creo que con Jorge también en algún momento lo hemos discutido, y lo he dicho, el MAS, cuando había algún problema de sus liderazgos, en este caso de Evo Morales, se hacían movilizaciones de apoyo en Cochabamba, en la Blanco Galino, se hacían marchas desde Chayapato, donde sea, para fortalecer, para mostrar la musculatura de las organizaciones sociales. Lo ha hecho el propio Evo Morales en la primera gestión de Luis Arce, cuando se empezó a criticar, él encabezó una marcha, ¿no es cierto?, hasta la Plaza San Francisco, para igual mostrar la musculatura en base a el presidente Luis Arce. Esa fue siempre la hermenéutica, podríamos decir, del movimiento al socialismo. Pero hay que reconocer que el 2019 el pueblo boliviano, el pueblo no organizado inclusive, se movilizó y nos ganó en las calles, Jorge. Nos ganó en las calles. Y eso es un elemento que hay que reconocer para el análisis, ¿no es cierto? ¿Por qué nos ganó? Es otro tema. Yo siempre he dicho, producto de la soberbia, producto del desgaste político, etcétera, etcétera. Y creo que mi amiga Bacopa decía, creo que no hemos aprendido, seguimos nuevamente soberbios, ¿no? Y es un tema que la gente no acepta, no tolera, el abuso, la corrupción, la prepotencia, no tolera. Entonces, reitero, y con esto termino sobre este tema, no creo que sea el momento. Creo que el ingeniero Villegas cometió excesos al creer que tenía toda la información en base a información de redes sociales, pero creo que el triunfo de Luis Arce demuestra que no hubo ninguna manipulación de datos, no hubo fraude, porque el pueblo boliviano no te cambia de un día para otro y ratificó el apoyo al movimiento al socialismo. Muchas gracias, don Omar Aguilar. ¿Qué dice Jorge Silva en este segundo punto? Además, el efecto que ha causado este proceso, esta acción en contra de don Edgar Villegas, ¿no es atinado, ha sido desatinado? ¿Qué dice usted? Bueno, primero informar a través de Diálogo en Panamericana a la población boliviana que nos está escuchando que no existe ningún juicio penal contra este ciudadano. Tengo una copia de esta resolución que ha emitido la Fiscalía en materia, que señala que en atención al memorial que antecede la fiscal de materia deberá dar estricto cumplimiento al decreto de fecha 26 de marzo de 2024, en la cual se ha señalado donde han ocurrido los hechos en virtud del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, de la lectura del memorial de imputación formal, nuevamente vuelve a incurrir en lo mismo la fiscal de materia, señalando fechas 25 de octubre de 2023, 26 de octubre de 2023, asimismo señala Canal Televisión Universitaria, Canal CNN en español, pero no señala dónde habría ocurrido los hechos a este efecto.
Por lo tanto, devuelva a ser la imputación formal, resolución de imputación formal, debiendo el fiscal de materia subsanar bajo responsabilidad penal y administrativa. Es decir, no existe ningún proceso en este momento contra este ciudadano que antes ha sido utilizado y que ahora nuevamente lo están utilizando. El 2019, pues ya don Carlos Mesa, antes de las elecciones del 20 de octubre del 2019, había anunciado que se estaba construyendo un fraude monumental y empezó incluso a señalar de que si Evo Morales ganaba las elecciones, él no iba a respetar los resultados porque había fraude. Es decir, antes de las elecciones, don Carlos Mesa ya hablaba de fraude. Y durante el desarrollo del conteo, bendito TREP, ¿no? Y lo que señalaba Omar, fue el pretexto ideal para que se utilice ese argumento de que se había suspendido el conteo rápido y se habían cambiado las cifras. Estamos hablando el TREP era simplemente el conteo rápido, eran datos extraoficiales, no eran datos oficiales, pero antes de concluir con el conteo, debido a esta suspensión que tuvo el conteo rápido, ya sirvió para que consolidar el discurso de que había fraude. Y en ese contexto aparece este ciudadano indicando que él había hecho, y como ingeniero, había hecho un estudio y que sí ratificaba que había un fraude. Yo considero que este ciudadano lo utilizaron en ese momento porque, lógicamente, pues ese momento servía que un ingeniero aparezca con datos que en ese momento nadie podía obtenerlo. Pero fue la noticia, fue el hombre del momento, medios de comunicación que le daban cobertura todos los días en páginas principales de los medios de comunicación, de los noticieros. El ingeniero había denunciado que se consolidó o que hubo un fraude el 2019. Aspecto que después nunca pudo probarse, ¿no? Porque ya el caso se cerró porque no hubieron las pruebas suficientes para sustentar esa denuncia, que no solamente en ese momento ese ingeniero lo utilizaba, sino también otras personas, porque el objetivo era pues el golpe de Estado. Y habrá que, no tenemos mucho tiempo, pero sería importante que la población que nos esté escuchando pueda entrar al internet y pueda ver qué es un golpe blando. ¿Cuántas etapas tiene el golpe blando? Ya Sher describía esta nueva estrategia de la CIA para desestabilizar y derrocar gobiernos que estaban en contra de la política norteamericana. Entonces, Bolivia, el 2019, se acercaba a esa quinta etapa del golpe blando y, por supuesto, tenía que derivar con esta posición en la población boliviana de que en las elecciones se cometió un fraude. Y ahí este ciudadano resultó ser pues el ilustre ciudadano profesional que nos había abierto los ojos y que demostró técnicamente que hubo hubo fraude cuando nunca posteriormente pudo probarlo. Y ahora, después de 4 años, como dice Omar, nuevamente se lo utiliza, ¿no? Con un argumento, reitero, que no existe legalmente un proceso, un juicio penal contra él, y esto la población tiene que conocer. Si no, nuevamente aparece Carlos Mesa, nuevamente aparecen los defensores de los derechos humanos, de la democracia. Pero el denunciante fue un diputado del MAS, ¿no? Sí, un diputado que ha logrado incluso la imputación de parte del Ministerio Público. Claro, y por eso le observan al fiscal que imputa, porque... Le han rechazado. Exactamente, porque no sustenta la imputación y le devuelven, ¿no? Entonces habrá que ver si va a impugnar el diputado que ha presentado la denuncia, pero que no se puede señalar al gobierno como gestor de este proceso, de esta demanda contra este ciudadano, y que este ciudadano se declare perseguido político, porque no corresponde esa figura o esa posición que él está asumiendo. Entonces, nuevamente yo siento que lamentablemente sí, posiblemente se declare así. Bueno, perseguido por el MAS. Que no es así, ¿no? Que no es correcto, porque no es el movimiento al socialismo.
no es el MAS como instrumento político que presenta la denuncia, es un diputado, ¿no?, del Movimiento al Socialismo que presenta la denuncia y que hoy es rechazada porque no tiene los argumentos suficientes como para sustentar esa denuncia. Por lo tanto, es un tema que no debería entrar al debate, pero que seguramente les va a servir a aquellos compañeros bolivianos que quieren sostener que este es un gobierno dictatorial, que viola los derechos humanos, que persigue al que piensa diferente. Lo mismo, la misma cantaleta, ¿no? Entonces, nuevamente están utilizando lamentablemente a este profesional boliviano otros intereses políticos, de políticos y de dirigentes que tratan de utilizar cualquier cosita para afectar la imagen del gobierno, afectar la imagen del movimiento al socialismo y victimizar, en este caso sin motivo, a un ciudadano que simplemente en su momento hizo un trabajo y que fue absorbido, capturado por intereses políticos ajenos a él, porque yo no creo que este señor haya hecho ese trabajo pensando que eso iba a servir posteriormente para sustentar y respaldar un golpe de Estado. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Jorge Silva, dando cuenta también de ese elemento que es muy importante, que surgió ayer, entendemos, porque el proceso que, bueno, se ha iniciado la acción judicial de parte de este diputado, el diputado Renan Cabezas, logró esa imputación de parte del Ministerio Público, pero se ha conocido, como lo ha ratificado don Jorge Silva, que ha sido rechazada ese planteamiento que ha sido presentado por la Fiscalía. Ahora, en sí mismo, en este mismo tema, el hecho de que se haya presentado, ¿bajo qué contexto se lo habrá realizado? ¿Por qué? Supuestamente el tema está cerrado, incluso el caso en sí mismo de la investigación del presunto fraude electoral está cerrado en las instancias judiciales. ¿Por qué se vuelve a reposicionar con esta acción que ha sido iniciada, reiteramos, por un diputado del MAS? Bueno, aunque sea del ala evista, sigue siendo diputado del Movimiento al Socialismo en contra del ingeniero Villegas. ¿Qué dice usted, don Manuel Morales? Estamos en una época preelectoral, ¿no? Donde se está disputando si el MAS tiene candidato o no. Es un error garrafal de este diputado Cabezas del MAS intentar generar un proceso penal contra el ingeniero Díaz Villegas, más porque revive el tema del fraude, quieranlo o no, y más porque lo pone contra la pared al Tribunal Supremo Electoral. Incomoda pues al Tribunal Supremo Electoral porque finalmente ellos han tenido responsabilidades. Yo tengo acá mi libro, el último, La Madre de todas las Batallas. La señora que interrumpe el TREP es Lucy Cruz Vilca, es la delegada de Evo Morales al Tribunal Supremo Electoral en esa fecha, en esa época, y dice textualmente: apaguen el TREP, carajo. Así ordenó la señora, es palabras textuales, está en la prensa, van a disculpar. Y el día domingo de las elecciones, a las 17:40, se interrumpe el TREP. Entonces, ¿qué hace el ingeniero Villegas, no? Que estaba atento a lo que estaba viendo el cómputo. Resulta que, contrariamente a lo que Omar dice, seguramente hay personas que, digamos, no han visto la televisión esa vez, pero toda la población estaba atenta a la transmisión de datos, ¿no? La evolución del... Sí, y el órgano electoral daba sus reportes. La casa del Claro. y todo. Entonces, el tribunal estaba transmitiendo y uno podía entrar a dos sistemas. Uno, ver en la pantalla de la televisión, o dos, entrarse a la página web del órgano. Y en la página web estaba el cómputo del TREP, que es la transmisión rápida de datos, ¿no? Y el cómputo final. Entonces, lo que hace el ingeniero Villegas es empezar a ver cómo está la transmisión de datos y el tribunal iba votando también en Excel ese cómputo oficial cada cierto tiempo, cada media hora, cada hora, cosa de que tú podías bajártelo. Y esa es la metodología que usan los investigadores, los mismos periodistas, para informar a la población y decir, de acuerdo al conteo rápido, que es sacar la fotografía y subirla, Evo Morales está con tanto a votación, ¿no? El segundo es tanto, ¿no? Pero la idea era que a las 8 de la noche con el TREP se den los resultados preliminares, ¿no? Y decirle al pueblo, tal persona ha ganado. La interrupción es pues gravísima, ¿no?
porque, claro, no es fraude, digamos, pero ya te deja que pensar. Al día siguiente se reanuda el TREP y la diferencia que había entre el primero y el segundo, que bordeaba el 4%, ya aparece con el 10%, y al reanudarse el TREP, Evo Morales ya ganaba en primera vuelta. Entonces, por supuesto que el corte y volverlo a reinstalar el sistema con esta variante era gravísimo, ¿no?, para el proceso. El ingeniero continúa con su trabajo, hace ciertas mediciones y luego un canal universitario le da la posibilidad de que pueda hacer una exposición. Y él empieza a exponer. Entonces aquí viene lo más interesante que la población tiene que saber. No es que el ingeniero genera datos y los sube. No es que el ingeniero genera actas y las sube, sino que él empieza a leer y a interpretar lo que está ofreciéndose en el órgano electoral, en la pantalla oficial. Por lo tanto, son datos estatales, datos oficiales, ¿no?, que los únicos que pueden manipular, y él se da cuenta de eso, son los funcionarios que están operando en el Tribunal Supremo. Él, en términos muy resumidos, para aprovechar el tiempo y no irnos por las ramas, logra establecer que entre un reporte en las tablas Excel de una hora a otra hora había variaciones, ¿no?, que los resultados se movían y se cambiaban. Entonces, él tiene la facilidad de eso guardárselo, pero hace la denuncia en torno a eso. Establece que existen actas donde hay un fraude evidente porque se vota, por ejemplo, el voto para presidente, se vota para uninominal y se vota para especial indígena, y los tres se computan como un voto válido, cuando en realidad solo podías votar o por el especial o por el uninominal. Otra cosa que él descubre, y que lo anuncia, es que el sistema no sabe sumar, es decir, el acta, la fotografía del acta, viene con resultados y el técnico en la sala del órgano electoral, sea departamental o en este caso en el TREP, transcribe los resultados, y si había errores en el acta, también había errores en la transcripción, es decir, descubre que el sistema no sabe sumar. Luego establece que hay una variable oculta. Cuando él analiza las actas, se da cuenta que, por ejemplo, se registran la cantidad de votos válidos, la votación, pero no se señala cuántas papeletas no han sido utilizadas, y tampoco se señala cuántas personas no han participado del acto. Y luego descubre unas cosas, pues, impresionantes. Por ejemplo, descubre que al introducir, este es el cómputo oficial de las elecciones 2019, tú entras a la pestaña donde dice actas, te aparece una ventana donde al introducir un número de carnet de identidad 530 de 3 dígitos, resulta que el sistema te vota que ese carnet de identidad número 530 ha votado en Cataluña, en Barcelona. Luego descubre que al colocar un número de carnet de identidad, ese carnet ha sido registrado con votación en 3 lugares distintos, en el Chapare y 2 lugares en Santa Cruz. Entonces, él lo que hace es desnudar este fraude. Ahora bien, lastimosamente, para los que no conocen o los que quieran hacerle una acusación subjetiva al ingeniero, en fin, lastimosamente, todo ese material está alojado en la página oficial del órgano electoral. Por lo tanto, cualquier persona que quiera revisar lo que el ingeniero ha denunciado, lo que está en el libro u otras irregularidades o situaciones dudosas, se puede ingresar. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral no puede eliminar eso, que es parte de la memoria democrática e histórica, porque lo mismo está registrado en las elecciones del 2020 o las del 2009, las del 2014. Entonces, para nosotros, los que hacemos también investigación, es fundamental. Por lo tanto, todo lo que él ha manifestado, nosotros lo hemos ratificado, lo hemos suscrito en un informe y yo lo ratifico públicamente. Y cualquier persona que guste, podemos entrar, abrir, cómputo oficial. Estamos hablando de información estatal, pública y abierta. Eso es muy importante que quede claro.
todo lo que es el proceso electoral no puede ser hecho a escondidas, todo se tiene que hacer a través de transmisión, y es lo que se ha hecho en todos los procesos electorales, por lo menos desde el año 2009, cuando empieza a operar el órgano electoral plurinacional y ya no es la Corte Nacional Electoral. Eso es, entonces, por lo tanto, nosotros lo defendemos, lo reivindicamos, y todo lo que se dice sobre que se ha inventado actas o de dónde sacar, todo es subjetivo, ¿no? Y nosotros lo entendemos, es parte de la subjetividad de la gente, que tiene derecho a opinar, tiene derecho a expresarse, pero que no necesariamente tiene fundamento, porque no está manejando técnicamente este problema. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con el proceso de elección, de preselección de postulantes a altos cargos judiciales. Ya desde el 9 de abril se inicia una nueva etapa, revisión de méritos, y también el examen oral va a ser un periodo un poquito más extenso de los que se han presentado hasta el momento, y hay bastante expectativa, aunque se dijo también que persisten las sombras, porque se pretende hacer caer nuevamente este proceso y se podría dificultar definitivamente la elección de autoridades judiciales en nuestro país. ¿Qué dice don Omar Aguilar? Por favor, a nuestros invitados, a 5 minutos, por favor, a lo sumo, para su última participación. Bueno, en lo personal, decepcionado por lo que está ocurriendo en ese proceso de preselección, porque eso manda la Constitución. La Asamblea solo puede preseleccionar a los candidatos del órgano judicial, tanto del TSP, del Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Quien finalmente va a tomar la decisión de elegir a uno u otro ciudadano es el pueblo. Sin embargo, digo decepcionado porque nuevamente vamos a elegir, ojalá todavía se tenga la esperanza de que se elija a los mejores hombres y mujeres, a los probos, a los que no tengan prontuario, a los que no tengan antecedentes. Yo la verdad, en lo personal, me quedo con la conciencia tranquila. Si bien no fue lo perfecto, tuvimos la oportunidad de elegir a los actuales magistrados, que hoy es una polémica el tema de su prórroga, pero sigue en ejercicio. He sido parte de la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Quizá que ha propuesto al doctor Hassan Tolfer, que creo que está haciendo los esfuerzos para transparentar los procesos, para tratar de llevar adelante en una coyuntura tan complicada en lo político y lo que va a ocurrir el 2025. Así que decepcionado porque nunca, no sé si en la gestión de Jorge Silva, pero por lo menos en mi gestión, donde tuvimos la posibilidad de elegir, reitero, preseleccionar, no hubo tanta denuncia, ¿no es cierto? Primero, de quienes han sido inhabilitados en la primera etapa y salen a la luz a decir: los voy a imputar, los amenazan a los miembros de la comisión mixta, ¿no es cierto? Es decir, se han salido de la Constitución, si no me habilitan voy a plantear recursos. Es decir, ya no hay ni siquiera respeto, ¿no? Claro, ahí también culpa de los actuales legisladores. Audios donde poco más si le dicen: te he inhabilitado, pero al día siguiente charlaremos, ¿no? O sea, charlaremos para volverte a habilitar, ¿no es cierto? Entonces, no está bien como se está tejiendo, como se está llevando adelante este proceso de preselección en esta primera etapa, por todas las denuncias. Ojalá no existan más denuncias, ojalá este proceso pudiera llevarse, porque también hay que ser claros, no es fácil sostener en términos de políticos a los actuales magistrados, ya por error de ellos mismos, porque por error de los propios diputados, respecto a la declaración constitucional 049, mi criterio era lo más fácil, simple, que un diputado presente su proyecto de ley de ampliación, presidente lo remite, porque eso es el reglamento, de manera directa al presidente de la Comisión de Constitución, presidente de la Comisión de Constitución lo remite al Tribunal Constitucional, y eso salía en 24 horas.
y no con otro argumento, no con otro proyecto de ley, que de ahí se empezó la polémica política de decir, no, un ratito, nosotros consultamos otro tema, no consultamos el tema de la ampliación de mandato, y de ahí sale la declaración constitucional 049. Era sencillo, lamentablemente se hizo de esa forma, de ahí se genera la polémica, y hoy el Tribunal Constitucional está, no sé si maniatado, pero perfil bajo, porque no está en la capacidad de que puedan conocer algún recurso de inconstitucionalidad a este proceso judicial. Es decir, hoy la presión de la sociedad es que debe haber sí o sí proceso de selección de los altos magistrados del órgano judicial. Entonces, ya creo yo, de alguna manera en una etapa, antes de que se conozcan estos audios, se generó cierta expectativa, se generó cierta certidumbre, y hay que saludar que mucha gente se haya presentado, reconocidos juristas se hayan presentado, reconocidos profesionales se hayan presentado. Esperemos que en la preselección los diputados senadores elijan a los mejores hombres y mujeres, porque si una vez más se equivocan, la justicia no va a mejorar. Y yo sigo cuestionando de que pasar por la Asamblea Legislativa es deberle factura a un diputado o un senador, y mientras se le deba esa factura a un diputado o un senador, lamentablemente no vamos a poder cambiar la justicia como todos queremos. Y bueno, en base a esa preselección, esperemos que los ciudadanos podamos elegir de entre los mejores, para que nuestra justicia, no sin esta esperanza, pero sí en las personas que vayan a ser electas, por lo menos por esa confianza del pueblo, tengan el mínimo decoro de decir, sí voy a cambiar la justicia, y ya no, que no sea el símbolo de la corrupción o las denuncias de cada día en el ámbito judicial. Muchas gracias, don Omar Aguilar. ¿Qué dice don Jorge Silva en este último punto? 5 minutos, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, primero, en relación al segundo punto, para concluir la idea que estábamos discutiendo, es de que definitivamente no hubo fraude, porque no se ha podido probar la denuncia de fraude, y por lo tanto ese caso se cerró, ¿no? Segundo, si vamos a tratar de buscar culpables o responsables, no pues a un ciudadano que simplemente hace conocer una investigación, un estudio que realiza, sino debería acusarse a los principales actores que tuvieran que ver con el golpe de Estado, como fue don Carlos Mesa, que, reitero, antes de las elecciones ya hablaba de un fraude monumental. Y hablaba de un fraude monumental porque sabía él, por sus propias encuestas, que esa elección del 20 de octubre del 2019 la iba a perder. Entonces, la mejor forma de salir de esa derrota era pues a través de un golpe de Estado, o la mejor forma de llegar al poder. Para entrar rapidito a este tema, hay una necesidad histórica de dar respuesta a una demanda del país, ¿no?, que es cumplir con la Constitución Política del Estado en la elección de las nuevas autoridades del órgano judicial. Hay un repudio en la población a esta autoprórroga por parte de los actuales miembros todavía del órgano judicial, pero que tiene una causa, ¿no?, que tiene una responsabilidad, que es la negligencia con la cual ha actuado durante 3 años la Asamblea Legislativa Plurinacional, que han estado más ocupados y preocupados en la repartija de los espacios que tienen las directivas de las cámaras, más preocupados en las divisiones internas que había en las bancadas, más preocupados en presentar denuncias sin ningún tipo de respaldo, que atendiendo una agenda legislativa en el marco de la Constitución Política del Estado. Ellos sabían que en esta gestión, en este periodo constitucional, se tenía que elegir a las autoridades judiciales, y para eso se tenía que aprobar una ley. Lamentablemente han estado en otro escenario, en otros intereses, y se descuidaron de este tema tan elemental, tan fundamental, que hoy lógicamente la población en su conjunto repudia, ¿no? Por lo tanto, hay una necesidad histórica, y la Asamblea Legislativa tiene que dar respuesta a esa necesidad histórica que está atravesando nuestro país. Ojalá
prospere todo este proceso. Estamos en un proceso, todavía en una etapa de resolver las impugnaciones que se han presentado. Todavía veremos cuántas impugnaciones rechazan, cuántos no y cuántos son los que quedan. Luego creo que viene el examen oral o la prueba oral a la que tienen que presentarse los calificados, y finalmente la aprobación por 2/3. Todavía nos falta etapas importantes donde vamos a ver todavía de qué están hechos los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y si están a la altura y tienen la talla para responder a esta demanda de país, a esta demanda que tiene el pueblo boliviano, y que finalmente los bolivianos puedan ir con su voto a elegir a las nuevas autoridades judiciales. Sabemos que hay problemas por la cuota de género, el tema de pocas mujeres que se han presentado para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Supremo de Justicia, pero también sabemos que hay mecanismos legales para solucionar estos problemas y finalmente, reitero, dar una respuesta al pueblo de Bolivia sobre una responsabilidad, sobre una atribución y competencia que lamentablemente no han podido ejercer los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Jorge Silva. Para finalizar, también 5 minutos a don Manuel Morales, este último punto del programa. Sí, pero haciendo referencia a lo del punto anterior, no es que ha habido pues un juicio sobre el tema del fraude, que todo el país estaba pendiente de su resultado y que ha sido un juicio justo y bien llevado. Lo que ha hecho la ANCHIPA es imputarlos una vez que los detuvieron a los ex vocales, tanto departamentales como nacionales, y luego la ANCHIPA hizo fabricar una prueba, una pericia para cerrar y sobreseer, ¿no?, el caso, y se cerró, punto. Nosotros no hacemos problema de que nunca hemos pensado que la ANCHIPA y ese juicio iban a determinar que hubo fraude, ¿no? Fraude hubo, se anularon las elecciones, hubo otro proceso, y esa es la realidad objetiva. Viendo al tema de la preselección, ¿no?, de postulantes, el artículo 158 de la Constitución es clara y dice que es una atribución de la Asamblea. Entonces, el pueblo, la gente está esperando que cumplan esta atribución. Ha sido interesante todo el jaleo que se ha armado después del 3 de enero, cuando el presidente Luis Arce tenía que haber asistido a Sucre, al Tribunal Supremo de Justicia, a inaugurar el año judicial, y no lo hizo. No, pese a que estaban ahí sus magistrados autoprorrogados, que para nosotros son delincuentes, son ciudadanos delincuentes, que han usurpado cargos y que serán procesados en su debido momento. En consecuencia, todavía el Parlamento está paralizado, ¿no? Hay 2 leyes, la 73, la 75, que deberían ser tratadas para cortar el tema de estos prorrogados. Sin embargo, esta maquinaria del Parlamento, que es tan predilecta para frenar procesos, retrasarlos, en fin, está funcionando. Y lo que ahora la gente quiere es que cumplan los parlamentarios. Queremos saber quiénes son los preseleccionados. Nos va a gustar verlos, evaluarlos y luego pensar en por cuál vamos a votar o por cuál no. Tomando en cuenta que lo que dice Jorge es cierto, todavía falta esta etapa de los exámenes. Veremos a ver sus brillantes respuestas, ¿no? Queremos ver las caras también de los postulantes y luego iremos a las urnas, y yo en ese sentido sí defiendo el derecho que tiene el pueblo boliviano a votar y elegir a los magistrados, ¿no? Está en la Constitución, cumplamos la Constitución. Algunos dicen y se rasgan las vestiduras, dicen ha sido lo peor, que en ninguna parte del mundo se los elige. Lo siento, es una atribución que tiene el soberano y hemos votado la Constitución en el año 2009. Tenemos que ir a las urnas y veremos si el Tribunal Supremo Electoral cumple, porque para este proceso electoral tiene que garantizar mínimamente padrón saneado, tiene que garantizar el funcionamiento del TREP, volvemos, ¿no?, al tema del TREP, tiene que garantizar que los procesos electorales van a ser limpios y transparentes, mejor si son con participación social. Entonces nosotros estamos a la espera, atentos de que esto se lleve adelante. Esperemos que los parlamentarios cumplan, pero la buena noticia es que, mal o bien, con todos los problemas que ha habido, hemos logrado parar esa locomotora del golpe judicial que se intentó
hacer funcionar con los magistrados prorrogados. Hasta el día de hoy su protagonismo judicial es nulo, bajo perfil. Y eso está bien porque los hemos logrado arrinconar y no hemos permitido que este golpe judicial se consolide en la magnitud como pensaban hacerlo en diciembre del año pasado. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Inicialmente a don Omar Aguilar como ex senador, también al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, y finalmente al representante del CONADE, don Manuel Morales. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.